Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente, así es, con otro video. Y en este video vamos a estar viendo una falla que yo ya la diagnostiqué, ya hice el video, pero ahorita estoy presentando el problema para que lo entendamos. Resulta que este teléfono es un iPhone 11, este teléfono de hecho lo reparamos en un en vivo que hicimos hace unos días, donde este teléfono vino sin encender. Este teléfono no encendía por un corto en una línea principal, en la línea VDD Bus, ¿ok? Entonces nosotros quitamos el condensador, el teléfono encendió, yo dije, bueno, aquí quedó y puse el teléfono ahí. Y luego en la tarde, cuando finalicé ya todos mis trabajos que tenía que armar el dispositivo, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando lo conecté el teléfono encendió, cargó, pero nunca subía de porcentaje. Entonces lo que yo hice fue literalmente lo conecté a la computadora, porque siempre que tengamos un teléfono que no cargue o que no sube el porcentaje es importante ver si está reconociendo la batería. Lo conecté a TreeSUTools y exactamente no reconocía la batería. Esto es un problema muy común, muchas veces son los pines de en medio de la batería que no hacen contacto con la batería. Alguien que cambió alguna pantalla se llevó algún transistor y por eso esa línea ya no tienen comunicación, y pues es una falla que ya le hemos visto en los modelos anteriores. Desde el iPhone 8 en adelante vemos de que esas líneas son controladas por I2C. En los pines de la batería hay dos pines de en medio, dos pines delgados, y esos llevan líneas I2C. Recordémonos que I2C son dos líneas, una de datos y una de reloj. Y en este caso estas líneas vienen directo del CPU. Entonces lo que yo me puse a hacer fue medir su caída de tensión. Yo revisé y si miraba bien que los pines estaban haciendo contacto, entonces medí su caída de tensión. Y la sorpresa fue que me encontré la línea de reloj en corto. Esa línea simplemente va del conector de la batería, que ya lo vamos a ver en el video, a una resistencia y después al CPU. Quité la resistencia, medí del lado del CPU y el corto seguía. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento acá? Bajamos el CPU, le tenemos que hacer revaling y ver si el corto se fue. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en este video y miremos a ver si lo podemos reparar. Vamos entonces a ver el video. Entonces, aquí pones una musiquita así bonita y pones el video un poquito en cámara rápida para que lo vean.
entonces ya terminamos acá de bajar lo que fue el CPU. Ahí se alcanza a ver algunas esferas, ¿verdad? De lo que es el CPU. Ya lo bajamos, pero lastimosamente esta placa, pues si pasamos para acá, vamos a ver de que el corto sigue, ¿verdad? El corto sigue, y si se dieron cuenta cuando estaba haciendo el CPU, yo revisé y el corto se había ido. Entonces no es un corto entre capas, no es que esto se solucione trasplante ni nada, sino que esto pues sigue en corto. Entonces esto me dice a mí que es el CPU el problema. Yo acá tengo el teléfono, vamos a conectar acá, vamos a pasar acá y vamos a encender el equipo. A ver si enciende. Ok, yo creo que ahí va a encender. Vamos a esperarnos un ratito que el teléfono encienda y pues básicamente este teléfono pues todo le va a funcionar, menos lo que es acordémonos que solo estoy uniendo la parte de abajo, no estoy colocando la parte de arriba, ¿ok? Pero este teléfono pues literalmente todo le funciona, solo que no va a reconocer la batería. Entonces si no reconoce la batería, por lo tanto este teléfono no va a cargar. Ahí vemos que encendió el teléfono, 912091 es el código. Vamos a ver si entra. No creo que vaya a entrar porque no tiene la parte de abajo, 912091. 912091. Vamos a... Bueno, lo vamos a apagar y vamos a revisar literalmente con la parte de abajo. Vamos a colocarlo acá para que encienda normal sin ningún problema. Este teléfono, como les digo, pues vino apagado, la información se rescató, pero no se va a poder dejar el teléfono funcionando 100%. Vamos a pasar al microscopio porque necesito encenderlo, y para encenderlo necesito picar estos dos de acá. Ok, ahí va a encender. Vamos a darle la vuelta, ahí está encendiendo, mucho cuidado. Vamos a esperar que termine de encender. Ok, 912091, ahí está. Y pues si nos damos cuenta, funciona el wifi, funciona todo, funciona esto de acá, el email, todo le funciona. Simplemente que este teléfono pues no va a dar lo que es la batería, no la va a reconocer, porque como ya vimos acá, vamos a pasar acá nuevamente al microscopio. Ya vimos de que esta línea que va directo al CPU está en corto. Ahí está en corto, entonces lastimosamente pues este teléfono no se va a poder reparar como vimos en el video. Edgar, ¿y por qué no le haces trasplante y lo pasas a otra placa? No, eso no arregla el problema. Si se dieron cuenta, cuando yo bajé el CPU, yo medí la línea y no había corto. Eso quiere decir que la placa está bien. Todo el proceso del CPU se hizo de manera correcta. De hecho, el teléfono enciende, funcionan las cámaras, funciona el Face ID, funciona señal, funciona todo. Pero este teléfono no va a servir por el simple hecho que tiene un corto en la línea de reloj que detecta la batería. Fíjense qué problema este. Yo estuve hablando con otros colegas y me dicen que ya han tenido esa misma falla, donde la encuentran desconectada y viene desde el CPU, y es el CPU el malo, en fuga o en corto, como en mi caso. La verdad, ¿qué problema este? ¿Será que Apple sabe de este tipo de problemas? Porque este se pudiera decir entonces que es una mini falla en serie en estos modelos. Un problema muy malo porque no tiene solución. Literalmente no podemos agarrar y programar otro CPU, o no podemos ponerle otro reloj a eso. Eso no va a funcionar. Entonces, lastimosamente, este teléfono no se va a poder reparar, pero espero aprendamos algo el día de hoy. Número 1,
a medir, ¿verdad? Simplemente no lo detectó la batería. Entré su tools, medí, encontré el problema, lo seguí y listo. Y número 2, vamos a estar aprendiendo también el proceso de cómo bajamos el CPU, cómo lo limpiamos, cómo le hicimos revaling, cómo lo volvimos a montar. Todo ese proceso fue perfecto porque el teléfono volvió a encender sin ningún problema. Más adelante tal vez traiga un video un poco más detallado de lo que es un CPU, revaling y todo eso, para que empezamos a aprender también estas técnicas de revaling un poquito más avanzadas. Para mí un placer venirles a compartir este material. Muy triste porque este teléfono no se pudo reparar. Hubiese sido una falla muy bonita de reparar si hubiese quedado, pero lastimosamente no quedó. No todo se puede, no todo se va a poder siempre, y debemos de aprender a llegar hasta el último final para ver si podemos repararlo o simplemente descansar. Entonces, cracks, para mí un placer enorme venirlos a saludar. No olviden suscribirse al canal, síganme en mis redes, que también ahí subimos muchísimo material, y nos vemos. No sé por qué siempre le pego a la mesa, pero en un próximo video. Bye.